Buenas noches, queridos hermanos, en el ideal espírita cristiano. Saludos de paz. Hoy nuevamente estamos reunidos por este medio de comunicación para nuestro encuentro con el hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena en desarrollo de la clase número 23 sobre reforma íntima. El tema de hoy es autoevaluación. Asisten a este encuentro miembros de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, de Barranquilla, Colombia, del Sembradores del Camino, de Bogotá, SESMAR, Sociedad Espírita de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y Asociación Espírita Juana de Ángelis de Soacha, Cundinamarca. Iniciamos entonces con una plegaria, para lo cual pido a los hermanos que me acompañen. Damos gracias al Padre Creador por esta oportunidad que nos ha regalado de estar nuevamente reunidos en búsqueda de ese conocimiento que nos lleva a la verdad, en búsqueda de todas esas lecciones cristianas espíritas que nos ayudan a tener ese camino claro para practicar esa ley de fraternidad y de amor para con todos. Gracias al hermano Jesús por alinear nuestros pensamientos y alimentar nuestros sentimientos para vivir con el amor que él mismo nos enseñó. Que en esta noche el hermano Álvaro sea protegido e iluminado para que estos conocimientos lleguen a nuestras conciencias y los apliquemos en nuestra vida diaria. Gracias, hermanos, que la paz esté con todos nosotros. Adelante, Álvaro. Bueno, feliz noche, saludos para todos, bienvenidos los que ya están y oremos y deseamos que los que no han podido entrar lleguen a tiempo. Y como había sido anunciado, la hermana Nancy Aguilera pues redactó una serie de preguntas orientadoras para el curso de Reforma Íntima que concluye en este día. Y este curso, digamos que esta autoevaluación está redactado a partir de todas las clases que se han visto, ¿no? Unas preguntas que dice autoevaluación, que fue distribuido oportunamente hace unos 4 días a los grupos que estamos participando por el WhatsApp. Esperamos que lo hayan recibido. Y por supuesto que hoy la participación es voluntaria. A medida que vayamos pasando en la pantalla las preguntas, vamos dando el concepto de lo que más o menos nos ha quedado guardado o aprendido. Y allí vamos complementando y vamos refrescando la memoria de todos los temas que hemos visto a lo largo de estas 20 clases, 21 clases. Y hoy sería como la clase número 23, aunque ya los temas concluyeron. Bueno, entonces vamos con la primera, ¿no? Primera, ¿cómo define o cómo definió Allan Kardec la reforma íntima? Es decir, ¿qué fue lo primero que Kardec en sus obras dijo sobre el tema de la reforma íntima? Vamos a ver quién recuerda. Es difícil, yo sé, yo entiendo, es difícil recordar pues al pie de la letra todo lo que se vio a lo largo de todas estas clases, pero digamos que Kardec se refirió al reconocimiento del verdadero espírita. ¿Qué dijo Kardec sobre el verdadero espírita? Dijo pues que se reconocía al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace o que debe hacer para dominar sus malas inclinaciones. Es decir, se reconoce al verdadero espíritu. También hay que preguntarse por qué él se refiere al concepto de verdadero espírita
¿quién me pudiera decir por qué Kardec habla de verdadero espírita como si los demás no lo fuéramos? Disculpen, yo pienso, pues lo vamos a decir con nuestras palabras, con lo literal, Sí, 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 claro. como tú lo dijiste. Yo pienso que al referirse es por los valores morales, los principios, su manera de comportarse con las demás personas. Algo así me recuerdo, ¿eh? Como te digo, yo no me recuerdo exactamente tus palabras, pero eso entendí yo, que teníamos que demostrar los valores que teníamos, ¿verdad? Lo que somos realmente, todas las cosas negativas que pueden poner un mal ejemplo de lo que es el estudiante de filosofía espírita. Así es. ¿Alguien más que desea complementar? La pregunta en este caso que se deriva de la otra es por qué Kardec hablaba de verdadero espírita. Falta un complemento. Bueno, entonces yo quisiera recordar que él clasifica a los espíritas en aquellos que se interesan inicialmente por la parte fenomenológica, o sea, por la mediunidad, por la comunicación de los espíritus y no ven más allá de eso. Y ingresan a las filas espíritas y asisten a las instituciones espíritas, pero más que todo su interés, su curiosidad va dirigido al tema de la mediunidad. Hay otra clasificación que consiste en que hay espíritas que comprenden la parte filosófica, incluso se ilustran sobre el aspecto moral del espiritismo, pero se detienen ante su reforma íntima. Y los verdaderos espíritas son aquellos que, conociendo la parte fenomenológica y doctrinaria, se esfuerzan o nos esforzamos por vivenciar la parte moral, así como comentó la hermana anteriormente. Bueno, entonces, la segunda es más fácil, ¿no? Lo que hayamos entendido, ¿qué se puede decir que es la reforma íntima? Ariela Bustos, adelante. Buenas noches. Pues Buenas. yo pensaría que la reforma íntima es el conocimiento de uno mismo, corrigiendo, digamos, todas las debilidades que uno tiene como, más que todo morales. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más quiere complementar qué hemos entendido por reforma íntima? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Yo entiendo por reforma íntima es que nosotros debemos hacer como un viaje hacia adentro, hacia nosotros, y mirar todas aquellas cosas que nosotros hemos realizado y lo que hemos hecho, y pedirle a Papá Dios que nos dé la capacidad de cambiar y de ir transformando todas esas cosas negativas que nosotros tenemos, trabajar en ellas, vivenciar todas esas enseñanzas que Jesús nos ha dado. Gracias. Bien, vamos para la tercera. ¿Cómo creemos, no, que debemos empezar nuestra reforma íntima? Lo vimos en una clase, ¿por dónde empezar? Ok, así Gaviria. Sí, porque Aguilera no está. Bueno, esa reforma íntima en nosotros debe empezar cuando nos disponemos a hacer como un recorderis de todos nuestros actos del día, ya al final de la noche, al final del día, cuando ya uno esté para irse a dormir, tratar de hacer un recorderis de todos los actos durante el día y descubrir aquellos que tienen necesidad de corrección por las fallas que tuvimos, las falencias, y allí vamos nosotros reconociendo cómo son nuestros actos, cómo fue nuestra conducta, nuestro comportamiento con las personas, con el entorno familiar, con las responsabilidades, con los deberes, las obligaciones. Y yo creo que por ahí debemos empezarnos por nosotros mismos haciendo eso, ¿no?
Sí, indudablemente todo va a partir del autoanálisis. Mariela, Sí, pues prácticamente lo mismo que dijo la señora. Es el reconocimiento de nuestras debilidades que tenemos como, como cristianos, digamos, cristianos espíritas, eh, porque todos tenemos muchas debilidades morales, muchas falencias, muchas cosas, cometemos muchos errores que a veces decimos, ya lo corregí, no. Entonces hay que hacer como ese autoanálisis, como decía Alvarito, ese autoanálisis de cómo es que ha sido nuestro comportamiento en el día y digamos al transcurso tal vez no solamente del día, sino a través de toda nuestra vida, reconocer qué es lo que hemos hecho y no solamente reconocerlo, sino empezar a cambiar, digamos, a dejar todas esas cosas. Pues eso no se logra de la noche a la mañana, sino que se va logrando paulatinamente. Tal vez tengamos muchas caídas, pero también tenemos muchas levantadas y ya pues empezaremos a caminar, como dicen, como el niño cuando empieza a caminar, a levantarnos y a seguir el camino recto. Pero eso se logra, como dicen, con constancia y con perseverancia. Muchas gracias. ok, bueno. Entonces, la cuarta, ¿en qué lugar debe comenzar nuestra reforma íntima? ¿Y qué importancia tiene ese lugar? Más que todo, no se está refiriendo a un lugar específico físico. A ver quién recuerda algo o nos da una pista de en qué punto, ¿no?, debe comenzar nuestra reforma íntima y qué importancia tiene ese lugar. Esperamos que ambas partes puedan manejar esto con calma y cuidado. Según el Pentágono. Buenas noches. Yo pienso que debe comenzar en nuestros pensamientos, ¿cierto? Que empecemos a cambiar esos pensamientos, de pronto si son pensamientos lúgubres o aquellos pensamientos malos hacia otras personas, hacia nosotros mismos. Creo yo que ese es lo primero que debemos empezar por cambiar. Exacto. Entonces la respuesta un poco más precisa, sí, en los pensamientos, o sea, en la mente, porque de la mente va a partir todo, porque la mente comanda el comportamiento, la conducta, ¿no? Entonces, es a través del pensamiento, el análisis de la forma en que pensamos, donde nosotros vamos a encontrar los puntos débiles de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad. Allí hay una clase que recuerdo que hay un mensaje de Jesús y unas palabras de Kardec como elemento esencial para nuestra reforma íntima. ¿Qué mensaje e invitación? Es difícil recordar, ¿no? Sí. Bueno, digamos que recordemos que, Buenas, sí, Estela, gracias, buenas noches. De lo que nos dejó el Maestro Jesús y pues Allan Kardec es el de que no le hagamos a los otros lo que, ahí se me enredó, que no le hagamos a los demás lo que no quisiera que a nosotros nos hicieran. sí, Eso esa es una está, de las invitaciones. sí. Hay Y otra frase de Jesús que dice, brille vuestra luz. Y Kardec, pues a lo largo de todas sus obras, y los espíritus más que todo, nos invitan a ese mejoramiento, ¿no? Nos invitan a nuestro crecimiento, a nuestro progreso. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta existencia y resistir las incitaciones del mal? La oración. Y la otra es, La reforma íntima, el cambio sí, moral. el autoanálisis para mejorar, sí, el conocerse a sí mismo, ¿no? ¿Qué recomendación nos hace San Agustín de Hipona?
O sea, Sí. qué método propone él? Él menciona que cada noche que se vaya ya uno a descansar, hacer el autoanálisis de cómo fue el día, qué errores cometió, qué hizo bien, qué hizo regular, qué hizo mal y empezar a, como dicen, a anotarlos para al otro día no volver a recaer. Exacto. Al llegar la noche, dedicarnos a hacer el recuento de las acciones del día y a medida que vamos pasando la película, vamos juzgándonos, vamos evaluando cada una de las acciones desde que se empezó. Habíamos dicho que también este método en la noche, pues las personas estamos ya cansados, ¿no? Con deseos de descansar y es probable que al intentar hacerlo nos quedemos dormidos. O si la persona está, por ejemplo, en la sala de su casa con una luz todavía encendida, ahí puede, estando sentado, puede mantener un cierto estado de alerta. Si lo hacemos en la alcoba, cuando ya apagamos las luces, el organismo y el desgaste de las energías nos incitan a quedarnos dormidos, sin embargo, se puede hacer. Ese es uno de los métodos que propone Agustín de Hipona en el libro, ¿no? Bueno, otra un poquito más concreta. ¿Qué acciones, momentos o circunstancias nos facilitan la tarea de conocernos a nosotros mismos? Álvaro, en la convivencia Adelante. diaria y también en la meditación. En la convivencia diaria, claro. Y en la meditación. En la El, meditación. el trato con el prójimo, incluso cuando le llega a uno esos abatimientos, esos dolores, la forma como también los va llevando. Exacto, conocernos mediante el dolor, el análisis del dolor, mediante la relación con el prójimo, la meditación, la oración. ¿Cómo se describe el hombre de bien en el Evangelio según el Espiritismo? Es un escrito bastante largo y bastante detallado. ¿Quién desea hacer algún aporte sobre esto? ¿Cómo se describe el hombre de bien? Buenas noches. Sí, adelante, Carlos. Bueno, el hombre de bien en el Evangelio nos dice que es aquel que está dispuesto a practicar la ley de amor, de justicia y caridad en toda su magnitud. Nos explica eso, comienza hablando de eso. Y en la anterior, cuando dice conócenos a nosotros mismos, nos remiten a leer la pregunta 918 del libro de los Espíritus, donde San Agustín nos recomienda hacer una retrospección y una introspección. Dice todas las noches, acuéstate y piensa que hiciste en el día, y nos da todo ese tipo de recomendaciones. Así es. Ok. Bueno, vamos a ver. Es difícil dar las respuestas exactas, pero más o menos de lo que se trata es que nosotros, con nuestras palabras y lo que hemos aprendido, respondamos a estas preguntas orientadoras. Decimos, ¿considera necesario educar y disciplinar la mente y por qué? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Sí será necesario educar y disciplinar la mente o la conducta? ¿Cuál de las dos? Sí es necesario, porque nosotros adquirimos a través del camino, las experiencias de la vida, ciertos condicionamientos, tanto clásicos como operantes, que nos hacen daño. Entonces es importante, a través de un patrón que es el libro de los Espíritus, el Evangelio, ir educando y disciplinándonos poco a poco nuestra mente. O sea, tomando como patrón eso, sí es importante. Exacto, porque la mente
del pensamiento parte todo lo demás, el control de todo lo demás. Bueno, considera que nuestros pensamientos y sentimientos orientan nuestras acciones, ¿sí o no? Nuestros pensamientos son un atributo del espíritu. Nos lo enseña la pregunta 89A del libro de los espíritus. Es un atributo, o sea que es parte del espíritu en sí, del consciente puro. Entonces sí orienta nuestras acciones. O sea, por eso es que hay que vigilar nuestros pensamientos para que nuestras acciones no caigan en despropósito. Una de las expresiones que decía Mahatma Gandhi era: cuida tus pensamientos que se volverán acciones, cuida tus acciones que formarán tu carácter. Entonces es importante eso. Sí, además, siempre ha existido una polémica o una diversidad de conceptos sobre si los pensamientos actúan sobre los sentimientos. Unos dicen que sí, que los pensamientos pueden conducir a los sentimientos, y otros dicen que no, que los sentimientos brotan espontáneamente ajenos a la mente, ¿no? Perdón, Manuel ¿Qué Álvaro. podemos decir? Perdón, la pregunta 460 del libro de los espíritus nos enseña que hay pensamientos nuestros y pensamientos de los espíritus. O sea, nos enseña eso, pero que cuando nosotros sabemos observar, o sea, no sería algo tan importante si nos acogemos a los buenos pensamientos. O sea, nos aclara esa parte. Nos dirigimos allá y eso nos lo enseña. O sea, hay intervención de los espíritus en nosotros, en el mundo corpóreo, que nosotros tenemos que tener cuidado en analizarlo, porque pueden ser ideas que ellos nos sugieren, que nos intuyen, que nos manejan, y es importante que existan pensamientos nuestros. También nos enseña que por lo general los pensamientos nuestros son los primeros que se presentan. O sea, nos enseña eso el libro de los espíritus. Sí. ¿Y alguien más quiere aportar sobre la idea de si el pensamiento influye en los sentimientos? ¿Sí o no? A ver qué dice Miriam, Elsa, Judith. Bueno, yo diría que el pensamiento lo es todo. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestro actuar y nuestros sentimientos. ¿Alguien más? Gracias. Vamos a ver quién más está aquí en la sala para ir. Yo te comento algo, pues que Bueno, hay personas que se dejan seguir por la parte cerebral y otras por la parte sentimental. Entonces ahí la pregunta dice que si se dejan orientar los pensamientos y sentimientos, hay personas que responden de diferentes formas. Unas son más cerebrales y unas son más con las emociones. Entonces, en eso, pues, como ahí preguntan que si el pensamiento y los sentimientos orientan nuestras acciones, sí, sí las orientan, de acuerdo a cómo cada uno maneje los pensamientos y los sentimientos. O sea, sí se dejan manejar las acciones de acuerdo a cómo ellas las afronten. bueno, gracias. Y con relación a hasta qué punto la mente actúa sobre los sentimientos, hay que tener en cuenta que preferentemente en nuestro nivel evolutivo, los sentimientos nacen, pero el pensamiento puede conducirlos, porque el sentimiento y las pasiones son una fuerza que brota, ¿no? Una persona no dice, me voy a enamorar de tal persona, sino que se enamora o no se enamora, o sea, siente atracción o no. No es una opción que nace específicamente de una decisión de la mente, de me quiero enamorar o voy a odiar o voy a querer, sino eso brota porque es una de las potencias del alma. Pero el pensamiento puede conducir y regular los sentimientos, ante todo cuando estos sentimientos son negativos, son perjudiciales, son adversos
o no convenientes. Y si son buenos, pues deben crecer, ¿no? Y las pasiones pueden ser una fuerza que si se deja descontrolada puede desbordarse, ¿no? Y puede hacer daño en vez de beneficiar. Pero entonces los sentimientos brotan espontáneamente, pero el pensamiento puede, digamos, conducirlos, regularlos, controlarlos hasta cierto punto. Y que ambos, por supuesto, que orientan nuestras acciones. Pregunta 12. ¿Podemos en el futuro modificar, replantear y mejorar nuestros pensamientos y sentimientos y acciones que definan nuestro proyecto de vida? Otra persona que no haya dicho nada. Alvarito, Sí, yo. señora, sí, señor. Enrique. Y después, ¿quién habló? Ahora no vi. Estela. Estela, bueno, Enrique. Bueno, La 12. sí, la 12. A medida que uno va creciendo en los estudios y inclusive en la edad, uno va cambiando. Entonces, ¿qué es lo importante? Como existe el libre albedrío, el ser humano debe siempre de tender a hacer el bien, dejar de ser menos egoísta. Fíjese que hay personas que en su adultez todavía se muestran egoístas y a toda hora es en competencia cuando debe ser todo lo contrario. Ya la madurez debe de permitirle a uno ser más servicial, hacer siempre el bien a los demás, ayudar en la medida que uno pueda a las demás personas. Entonces eso implica que uno sí va modificando, sí va cambiando su forma de ser. Eso se puede hacer. Y siempre teniendo en la mira que el ser humano y más el espírita que ha estudiado y que se ha formado, debe siempre de tender a tener una alta moral, y debe de servir como ejemplo para los otros, para las otras personas con las que uno se relaciona. Ok. Gracias, Estela. Sí, yo también opino que sí, todos vamos en ese camino. Por eso tenemos las infinitas oportunidades para reencarnar, para reformarnos. Y entonces la idea es empezar ya, ahora, en este momento, no esperar a otras cuantas reencarnaciones. Y siempre he dicho que el pensamiento, la palabra, el sentimiento y las acciones deben de ir de la mano, todas alineadas. Como también somos seres que venimos en evolución, que somos perfectibles en la palabra. Así es. Entonces, a medida de que vamos madurando espiritualmente, pues vamos haciendo nuestra reforma, nuestro cambio, nuestro mejoramiento. Y sí, somos luz para otros que vienen detrásito de nosotros. Gracias. Marjorie Carmona escribe, buenas noches. Hay que estar vigilantes de nuestros pensamientos. De ahí depende nuestra conducta de los pensamientos y sentimientos, dependiendo lo que pensemos en positivo o negativo. En la pregunta yo le quitaría, perdón, la palabra futuro. ¿Podemos en el futuro modificar, replantear y mejorar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones que definan nuestro proyecto de vida? Podemos en el presente. Sabemos que eso es duro, es difícil, ¿no? Hacerlo en el presente. Pero si hay espíritus que llegaron a esos altos niveles evolutivos, fue porque el hombre, al ser perfectible, puede
con el esfuerzo, la voluntad, la tenacidad y la conciencia, digamos, ir cambiando todo este panorama de lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Y eso va definiendo nuestro proyecto de vida. Y de pronto no tengamos un proyecto de vida, pero sí podemos, tanto en el presente como en el futuro, pero no dejarlo para el futuro, modificar, replantear y mejorar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Vamos con la 13. ¿Qué interrogantes nos debemos hacer para poder iniciar el conocimiento de nosotros mismos? Esta es buena pregunta. ¿Qué interrogantes nos debemos hacer para iniciar el conocimiento de nosotros mismos? Vamos a ver qué nos dice Miriam. Bueno, yo pensaría que una de las preguntas es ¿qué debo empezar a corregir? ¿Y cómo hacerlo? Así es. Exactamente. Son muchas las preguntas que podemos hacernos, ¿no? ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué interrogantes nos debemos hacer para poder iniciar el conocimiento de nosotros mismos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo le voy a contestar eso, ¿no? Hacer como San Agustín, interrogarnos todas las noches nuestra conciencia de lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho, pues? En qué hemos actuado, si hemos ofendido a alguien, si alguien tuvo queja de uno, en fin, interrogar nuestra conciencia. ¿Ves? Y cuando ya uno está en esto, Álvaro, ya uno cuando comete una equivocación, un error, ya uno se da cuenta. Y la conciencia empieza a ponernos mal, pues. Bueno, ese es mi aporte. Gracias. Yo haría una pregunta ahí. ¿Quién soy yo? Exactamente quién soy. ¿Por qué razón? Porque es que muchas veces nosotros todavía nos hace falta, por eso hay que hacer un paralelo. Por ahí un anuario espírita, no recuerdo el año, Chico Xavier recomendaba hacer un paralelo entre lo que está en el contexto del Evangelio y nosotros, para poder mirarnos realmente. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros ocultamos nuestras fallas o no tenemos todavía el estado de conciencia para poder observarnos. Entonces, nos observamos a través del Evangelio y ya la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Quién soy? Pienso que es una parte que tenemos que analizarnos y buscar ese paralelo con el Evangelio. Sí, y yo complemento diciendo que otra de las preguntas es cómo pienso, cómo es mi vocabulario, cómo es mi relación con el prójimo, con la familia, cómo me comporto y cómo siento, cómo son mis reacciones. Son varias interrogantes del autoconocimiento, ¿no? A partir de quién soy, qué soy. La 14 dice, ¿qué injerencia tienen nuestros esfuerzos, voluntad y conciencia en el conocimiento de nosotros mismos? Sí tendrá alguna injerencia los esfuerzos, la voluntad y la conciencia. Claro que sí. Claro que sí tiene mucha injerencia en nuestro comportamiento porque estamos conscientes de cada acto, cada palabra, cada acción que nosotros hagamos. Estamos muy conscientes. Esto es lo que la doctrina espírita nos enseña, es concientizarnos de quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí, como ya lo habías dicho, cuál es nuestra meta en la vida, en esta presente reencarnación, y seguir adelante. Esa tiene mucha importancia el buscar la forma de la mejoría,
de todo de nuestra vida, de los actos, de nuestras palabras, de los pensamientos y de nuestro ejemplo, que es muy importante. Hoy mejor que ayer, mañana. Ok, gracias Miriam. Entonces, indudablemente sí, el esfuerzo, la voluntad y la conciencia. También está la tenacidad, ¿no? Que tenemos después del autoanálisis que nos va mostrando qué es lo que tenemos que corregir y mejorar en cada uno de nosotros. Viene un inicio, una toma de decisión, porque hasta que no tomemos una decisión como un primer paso, es como un largo camino en donde la persona está detenida en la raya inicial y no da el primer paso. Hay que tomar una decisión, ser consciente de lo que vamos a hacer, quererlo, tener la voluntad y la conciencia para el conocimiento de nosotros mismos. La 15 dice, ¿qué información se tiene en relación con la visión espírita de la vida? Para orientar un poquito la respuesta, recordemos que hubo una clase en donde se hacía relación a la visión que se tiene de la vida, ¿no? Las distintas visiones. Entonces, ¿cuál es la visión de espírita de la vida, no? Todos lo sabemos, vamos a ver cómo lo podemos describir. Hay dos visiones en el mundo, o no, hay varias. Bueno, vamos a decir, son tres visiones de la vida en el mundo. ¿Cuáles serían las tres visiones de lo que es la vida en la humanidad? ¿Qué dicen unos, qué dicen otros? Álvaro, la visión de los materialistas es que la vida se acaba, que no sigue, apenas la muerte llega, todo se acaba. Los espiritualistas dicen de que unos van para el infierno y otros para el cielo. Esa es una visión. Y hay otra visión que es la de la doctrina, de que la vida continúa. Así es. La visión religiosa, ¿no? La de cielo, infierno, purgatorio y limbo. Y la visión espírita, pues ya sabemos que es trascendente. La vida en el mundo espiritual, las sucesivas reencarnaciones, la evolución, es mucho más amplia. Bien, gracias. Según Sigmund Freud, puso aquí Nancy, ¿cuáles son los distintos niveles o momentos de nuestra mente? ¿Y en cuál de estos niveles o momentos se da el trabajo de reforma íntima? Para orientar, recordemos que en la psicología, más que todo freudiana, dividen el aparato psíquico del ser en tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles y en cuál se empieza a trabajar la reforma íntima? Según Sigmund Freud, existen esos tres niveles, ¿no? El subconsciente, el inconsciente, el subconsciente que hace parte de él, está el consciente y el superconsciente, o sea, esos son los tres niveles básicos que maneja casi siempre la psicología. Pero ellos se están basando, por lo general Freud se basaba a la infancia, desde la infancia. Él no conocía lo que era la vida, las sucesivas vidas, de dónde venimos, para dónde vamos, no son reencarnacionistas. Entonces, según Sigmund Freud, solamente se manejaban esos niveles. Así es. ¿Y en cuál se trabaja la reforma íntima? En el consciente. Así es. Exactamente, porque es lo que dominamos. Es lo, claro, es lo que vivimos, lo que controlamos. Sí. El consciente. Y Miriam, ¿y por qué no podemos empezar la reforma íntima en el inconsciente? ¿Qué dirías? ¿Por qué no podemos hacer la reforma íntima en el inconsciente? ¿Ah, sí? Porque sería bueno que
Ya está en el espíritu que viene desde otras vidas, desde otras encarnaciones. Sería. Exacto, es la contraparte de lo que dijiste al principio. Pues sí. ¿Por qué? Porque ¿qué controlamos nosotros? El consciente. El inconsciente no tenemos ni acceso así directo ni conocimiento. Entonces no podemos decir que vamos a empezar la reforma íntima en el inconsciente ni en el subconsciente. Sí, así es. Ok, bueno. Perdón, el olvido del pasado, o sea, el olvido del pasado que está en la 392, el libro de los espíritus, nos dice que al ponernos un velo nosotros no tenemos acceso. Cuando tenemos cualquier acción de tipo inconsciente se da como por un reflejo, pero no conscientemente. Entonces tenemos que trabajar en el consciente para ir visionando nuestra vida futura, mejorarla. Sí, ok, gracias. Según Andrés Luis, ¿cómo estamos constituidos? Bueno, primero, según la doctrina espírita en general, ¿no? La codificación. ¿Cómo estamos constituidos nosotros los encarnados? ¿Y qué aporte hizo Andrés Luis a esa concepción? ¿Qué dice el libro de los espíritus que estamos formados? ¿Cuáles son las tres partes por las que estamos constituidos? Sí. Bueno, la dama primero. Gracias. Estamos en cuerpo físico, periespíritu, cuerpo material, periespíritu y espíritu. Y en cuanto a qué nos dejó de enseñanza André Luis, pues él nos mostró a través de la psicografía de Chico Xavier, nos mostró cómo es el mundo espiritual, ¿cierto? Cómo es cuando desencarnamos, toda esa parte que pasamos en nuestra turbación y luego cómo el mundo espiritual, los guías, esos protectores nos ayudan. Una vez nos reconocemos nosotros, reconocemos lo que somos, reconocemos a Dios, reconocemos nuestras faltas y pedimos perdón, podemos ser llevados a esas casas espirituales en donde nos van a ayudar y que a través de nuestro aprendizaje allá en el mundo espiritual, pues podemos adquirir muchos más conocimientos y poder así ayudarnos y ayudarnos. Así es. Carlos. No, quedó clara la explicación de la hermana, realmente sí. Y según el libro del espíritu, exactamente es materia, periespíritu y espíritu. Pero como nos dicen aquí, ¿cómo estamos constituidos? Se están refiriendo al momento actual en el cual nosotros estamos encarnados. Y en la encarnación estamos constituidos de esos tres elementos: materia, periespíritu y espíritu. Exacto. Y entonces, como algunos no asistieron a esa clase en donde hablamos de otros dos niveles que aporta André Luis, que son, según André Luis, serían 5 niveles. ¿Cuáles serían? Espíritu. El espíritu tiene mente, ¿no? Y emite un campo mental. Y él dice que el campo mental es la estructura energética que configura al periespíritu. O sea que el campo mental es como el periespíritu del periespíritu, como una estructura, así como las líneas de fuerza de un imán canalizan unas limaduras de hierro que se coloquen allí para darle una X forma. Así el campo mental estructura al periespíritu. Entonces allí aparece un nivel. Recordemos que las obras de Andrés Luis es como una profundización hasta cierto punto de lo que está en la codificación. Y entre el periespíritu y el cuerpo físico está el cuerpo vital, o sea, el fluido vital, que es más del mundo material que del mundo espiritual.
ese fluido vital se disuelve con la desencarnación, ¿no? Pero actúa como intermediario, como una sustancia plástica, biomagnética, entre el perispíritu y el cuerpo físico. Entonces, según André Luis, hay 5 niveles, repito: espíritu, campo mental, perispíritu, fluido vital y cuerpo físico. Pero básicamente lo que está en la codificación: espíritu, perispíritu y cuerpo físico. 18. Quiero agregar Adelante. de la 17. Es que lo que Andrés Luis plantea ya está científicamente probado. O sea, ya no solamente un planteamiento basado al contexto nuestro espírita, sino que ya la ciencia lo maneja de otra manera. Hay un científico canadiense, Richard Herbert, que tiene un libro que lo llama Curación Energética, y en ese libro él habla y no utiliza otros términos. Él habla de cuerpo causal y muestra así al espíritu. Él habla de cuerpo mental, de cuerpo astral, de cuerpo bioplasmático y del cuerpo físico. O sea, utiliza el doble el cuerpo etérico. Otros términos, sí. Otros términos, pero los demuestra ya con equipo, con instrumentos. O sea que ya no tiene nada de duda con relación a aquellos que pensaban, lo que decía la hermana ahorita, los materialistas pierden ya eso porque están demostrando científicamente e instrumentalmente los cuerpos que Andrés Luis maneja. Sí, y en esa clase, recordemos que se inició haciendo un recuento de las filosofías orientales que hablan de 7 cuerpos, 9 cuerpos, 12 cuerpos, una complejidad, y que Kardec evadió esa complejidad resumiendo todos esos cuerpos, entre comillas, como perispíritu. Y otros científicos, como el que ha mencionado Carlos, en la clase mencionamos varios, pero este no lo tengo. ¿Se llama cómo? Richard Herbert. Con Richard H. Herbert, el texto es un libro médico, él es médico y tiene un grupo de investigadores y al texto le llama Curación Energética. Sí. Ok, entonces sí, sería más preciso decir cuerpo bioplasmático. Porque él ahí afirma. Exactamente. Sí, le llama curación energética a eso, o sea, pero habla de instrumentos. Bueno, entonces ahí poco a poco se van tecnificando los términos. Muchos científicos, pues indudablemente llaman cuerpo bioenergético, bioplasmático. A algunos les gusta conservar el concepto del cuerpo astral, el cuerpo mental, que André Luis lo llama campo mental. Pero lo importante es que entendamos que son varios niveles entrelazados y que todos son comandados por la mente, por el espíritu, y el cuerpo físico es el más denso, el de expresión material en nuestro mundo. La pregunta 18 es obvia, ¿no? ¿Es posible el conocimiento de sí mismo? Ya nos dice Guillermo Valle, que está por allí, que si es posible el conocimiento de sí mismo. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Sí, es posible. Sí, Álvaro. Precisamente ese es uno de los regalos que más nos dan los espíritus en la doctrina espírita. El conocimiento, el autoanálisis y aplicando esa técnica de analizarnos en la noche al acostarnos, revisar qué hicimos en el curso del día. Entre otras, la recomendación es iniciar de la noche a la mañana, pero sí es posible. Exacto. Solo que hay una limitante de que será un conocimiento no total,
sino hasta cierto punto. Por eso dice, es posible, la pregunta 19, es posible hacer un juicio imparcial, objetivo y desapasionado de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Yo creo que es difícil ser imparcial con uno mismo, porque, bueno, no sé, pero creo que nos es difícil, o por lo menos para mí, ¿no? Porque sea como sea, uno mira, trata de ver qué defectos tiene, qué cualidades más o menos tiene, pero esos defectos que uno tiene no siempre los trae, o sea, los es consciente uno de eso. Entonces me parece que no es como uno no es muy parcial en eso, ¿cierto? Y de todas formas, como seres humanos y que estamos acá y al ser bastante imperfectos, pues, o por lo menos para mí, me es difícil ser objetiva, desapasionada e imparcial al tratar de conocerme yo misma, ¿no? Yo la palabra, Álvaro. Adelante. Es precisamente es uno de nuestros objetivos que estamos viviendo y la evolución que estamos viviendo. Todo esto es posible hacer un juicio imparcial, es objetivo y desaparecido de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Claro que es posible, pero a través de nuestro tiempo y a través de nuestra evolución. Por ahora aparentemente no es posible, pero sí es uno de los objetivos que tenemos que perseguir para poder cambiar realmente y hacernos un juicio imparcial de nosotros y poder combatir nuestras imperfecciones. Gracias, Álvaro. Gracias. Sí, efectivamente, ahora mismo no estamos en condiciones de hacer un juicio totalmente imparcial y desapasionado de nosotros mismos, porque se opone el propio ego, las propias creencias, el orgullo, el egoísmo, los apegos. En la medida en que vamos evolucionando, ese conocimiento va siendo cada vez más completo, ¿no? Es lógico. Entonces, bueno, por el WhatsApp, por los grupos de WhatsApp se han estado enviando este cuestionario que son 60 preguntas, solamente pudimos llegar a la mitad, pero más que todo son para autoevaluación. Entonces, con esta clase concluimos el curso de Reforma Íntima. Gracias a todos por la compañía, por habernos seguido y apoyado. Y nunca concluiremos, ¿no? Estamos apenas, este curso es como una motivación a hacer esta reforma íntima, a empezar a trabajar nuestra reforma íntima, los esfuerzos que debemos hacer por doblegar nuestras malas inclinaciones. Por supuesto que es un largo camino que no tiene que ser obligatorio de hacerlo disciplinadamente todos los días, a menos que hayan personas que sí pueden disciplinada y religiosamente, entre comillas, todos los días sentarse a un momento de meditación, porque recordemos que las invitaciones que existen es que escojamos siquiera 5 o 10 minutos al día para nuestra alma, así como le dedicamos horas y horas al cuerpo físico, a la materia, a pagar impuestos, a hacer servicios, diligencias, oficios y todo esto. La vida física nos absorbe demasiado y entonces es saludable y es muy importante dedicarle, así como el cuerpo físico, siquiera 5, 10, media hora. Hay personas que van aumentando su tiempo de meditación y hay otros que meditan una sola vez a la semana. Entonces, en un principio tendremos estos altibajos, pero sí es bueno recordar que establecer una disciplina no tan rígida, pero sí que sea productiva y que sea agradable, que no resulte un ejercicio obligatorio de el estarnos autoanalizando
también está el vernos en vivo, cómo estoy actuando ahora, en cualquier momento del día, hacer como unos pares, que estoy diciendo, que estoy haciendo, que estoy sintiendo, los distintos métodos. Y el próximo viernes tenemos, vamos a tener un receso de 2 viernes para retomar otro curso que tiene mucho que ver con este también, que es salud del alma, salud del cuerpo. Va a estar basado también en la doctrina espírita, en los libros de Kardec, en los de Juana de Ángeles, André Luis,